Queridos amigos, tengan ustedes un buen día, donde quiera que estén. El segundo tema va a ser el ataque de Satanás. El ataque, o el tercer tema, perdón. El tercer tema va a ser el ataque de Satanás. El ataque de Satanás. Y aquí vamos a empezar a leer. Vamos a tener muchos versículos, así que vamos a empezar porque es demasiado lo que tenemos aquí. Vamos a empezar a leer la Biblia en forma de contexto, no explicando por párrafos ni palabras y ni entrando a fondo. Vamos a leerlo referente al tema que estamos estudiando, que es el ataque de Satanás. Empecemos. Apocalipsis 12, 4 al 6 dice así, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para con Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí lo sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:9 dice así, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios 5, 25, 27 dice así, Efesios 5, 25, 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí viene la primera respuesta de, de la mujer, que la Biblia menciona la mujer, que, que el dragón fue a hacer guerra contra la mujer. Aquí viene. Efesios 5, 25, 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que la iglesia de Cristo es la esposa o es la mujer o es la prometida del Señor Jesús. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Vamos a leer Efesios 5:32 y dice así, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay un misterio muy grande sobre la historia, sobre el significado de la iglesia de Cristo, la futura esposa del Señor Jesús. Pero también hay un misterio muy grande sobre Cristo, Cristo mismo, tal como su iglesia y Cristo hay un misterio. ¿Por qué? Porque, para empezar, ¿cómo es posible que un ángel puede introducirse en el vientre de una mujer, convirtiéndose, em, convirtiéndose en el proceso del, de un embarazo como un ser humano y luego nacer? ¿Cómo es posible eso? Usted ha tenido la oportunidad de escuchar científicos que pueden hacer que un hombre vuelva a entrar en el vientre de su madre y luego volver a nacer otra vez como un bebé. No, ¿verdad? Nunca hemos escuchado. Este es el misterio. Y no solamente eso, sino hay muchos misterios. La iglesia, lo mismo. Cómo es posible de que Dios, el Padre e Hijo, se tiene que entregar un hijo por una iglesia, por un grupito de gente que, a comparación de
la humanidad es muy poquita. Esas personas que en verdad sirven a Dios es una mínima cantidad. ¿Cómo es posible que Dios tenga que venir por una mínima cantidad? En vez de decir, ¿saben qué? Mejor acaben con la humanidad y hagamos otra nueva generación de humanos. Pero Dios no es igual como los políticos, como las élites en el mundo, que andan viendo cómo hacen para exterminar la humanidad, para luego ellos quedarse y empezar otra nueva generación de humanos. Dios no es así. Leamos Salmos 2, 7 al 9, dice así. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Se está refiriendo al Señor Jesús. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, dice, los quebrantarás con vara de hierro. Entonces tenemos el dragón que simboliza a Satanás, la mujer simboliza la iglesia, el hijo varón simboliza al Señor Jesús y la vara de hierro es con cual se va a destruir a las naciones, según leímos en Salmos 2, 7 al 9. El versículo 9 dice así, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro. Desde el principio Satanás procuró destruir a Cristo, según Apocalipsis 12, 4 al 5. Sin embargo, fracasó en cada intento. En el nacimiento de Cristo, por ejemplo, un ángel advirtió a José y a María de los planes viciosos de Herodes y huyeron a Egipto. Jesús se enfrentó a las tentaciones más acuciantes de Satanás en el desierto con un escrito está. Y por ende halló protección en la palabra de Dios. Al morir en la cruz reveló la magnitud de su amor y nos libró del castigo de la condenación del pecado. Mediante su resurrección, como nuestro sumo sacerdote viviente, nos libera del poder del pecado de nuestra vida. En la Biblia, la vara es un símbolo de dominio o gobierno. Una vara de hierro es un símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invisible. Jesús enfrentó cada uno de las tentaciones que enfrentamos nosotros, pero resultó vencedor. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo ha triunfado sobre él mediante su vida, su muerte y su resurrección. Mucha atención, queridos amigos, porque, mucha atención, porque Jesús ha vencido a Satanás. Satanás, Jesús venció. Por eso el pequeño tema empezó con el primer tema diciendo Jesús gana y Satanás pierde. Jesús gana y Satanás pierde. Este pequeño tema. Así que, em, así que el diablo es un enemigo derrotado. Pero ¿cómo fue derrotado? Bueno, Satanás y sus demonios fue derrotado a través de la vida, a través de la muerte de Jesús y a través de su resurrección. La resurrección, la vida, cuando estaba en vida, fue derrotado porque Jesús no se dejó tentar y no se dejó tentar, no se dejó vencer en vida. Primer paso, Jesús lo venció porque no hizo lo que Satanás quería a través de que fue tentado en muchas cosas, pero Jesús venció. Y cuando Jesús murió,
Satanás no quería que Jesús volviera a resucitar. Jesús tenía que resucitarse por sí mismo. No podía el Padre decir, te voy a resucitar, porque entonces Jesús no podría entonces ser Dios, no podía entonces salvar al ser humano. El Señor Jesús tenía que empezar con el proceso de un bebé, crecer, vencer, morir, vencer y resucitar y vencer. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, no tengo la filosofía suficiente como para explicar, pero puedo explicarle a ustedes en pocas palabras. Para empezar, Jesús tenía que tener fe de que él, siendo un hombre, siendo un ángel, él podía procesarse, volver a entrar en el vientre de una mujer. Tenía que tener fe. El Padre no lo iba a hacer por él. Porque si el Padre lo iba a ayudar, entonces no podía salvarnos. Si el Padre hubiera estado ahí en cada tentación ayudando al Señor Jesús, entonces él no era independiente, era un niño. Entonces se convertiría en un niño mimado. ¿Para qué quiere usted un Dios mimado? ¿Para qué quiere usted un niño Jesús mimado? ¿Para qué quiere usted un niño malcriado, mimado? Nosotros necesitamos un personaje divino que sea independientemente, totalmente independiente de su padre. Y exactamente eso es lo que él hizo. Él mismo hizo el proceso de volverse al vientre de una madre, nacer, tener fe de que él iba a nacer. Sufrió en el nacimiento, creció y él sabía que él iba a ser tentado. Y en el proceso de su vida, él venció todas las tentaciones. Ahora, Satanás iba paso a paso. Él dijo, bueno, no lo pude vencer cuando él nació, no lo pude vencer cuando él decidió. Satanás dijo, no puedo vencer a Jesús cuando él decidió entrar en el vientre de una madre. Ahora él dijo, lo voy a vencer cuando él nazca y no pudo. Ahora cuando el siguiente paso, Satanás dijo, bueno, ahora lo voy a vencer en vida, lo voy a tentar, lo voy a hacer sufrir y no pudo. Ahora Satanás dijo, bueno, ahora que se va a morir, le voy a hacer que ya no, le voy a hacer que no tenga fe, que no se resucite. Y no pudo. Resucita el Señor. En cada paso, cada problema que Satanás le ponía en los pies, cada problema que le ponía al Señor Jesús, el Señor Jesús iba venciendo a Satanás paso por paso, hasta que el Señor Jesús resucita. La resurrección fue, la resurrección fue fue la vara de hierro para darle en la cabeza de Satanás. La resurrección fue, como quien dice, guerra ganada. Fue en la última patada, fue el último golpe que le dio a Satanás para vencerlo. Porque ya es Cristo resucitado, ya no lo puede tocar. Al contrario, cuando Jesús terminó después de los 40 días, subió al cielo y dijo, vámonos, Satanás, fuera de aquí. Ahora no sabemos, ¿no? Exactamente cuándo fue echado, pero desde el momento en que Jesús resucitó, Jesús dijo, fuera, hoy yo gobierno, hoy voy a gobernar en el cielo. El Señor Jesús, tengan en cuenta eso, queridos amigos, Señor Jesús aún no gobierna en la tierra. Aquí hay un segundo gobernante que está gobernando aquí y es Satanás. Tenemos al primer gobernante, pero él no tiene el gobierno en sus manos. Por decirlo así, un ejemplo, no quiero confundirlos, por decirlo así, en la tierra, aquí el primer gobernante está Satanás y el segundo gobernante está el Señor Jesús, por decirlo así. Pero va a llegar un momento en que Satanás va a perder
va a ser aniquilado, entonces el Señor Jesús va a gobernar en el cielo y va a gobernar en la tierra. En la Biblia, la vara es un símbolo de dominio o de gobierno. Sin embargo, cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados y estos son perdonados. Somos perfectos ante Dios, ya que la justicia de Cristo nos cubre, como escribe Pablo acerca de ser hallado en Él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Si recibimos el perdón, no hay nada de lo que se nos pueda acusar. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podía hacerle, atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe, su victoria es nuestra. ¿Por qué es tan vital para nosotros la seguridad de la salvación gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás? ¿Cómo podemos hacer propia la experiencia la que habló Pablo en Filipenses 3:9? Satanás, al rebelarse, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo, se unieron con el instigador de la rebelión. Teniendo presente estos hechos, debemos obrar con la mayor cautela. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Según Juan 16:33. Dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existe estos males en nuestro carácter. Debemos vencer por su fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia, porque esta leve y momentánea tribulación, dice Pablo, produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así, fijamos nuestros ojos no en los que se ve, sino en el que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4, 17, 18. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 129. Una cosa es leer y enseñar la Biblia y otra cosa es tener mediante la práctica injertados sus principios de vida y de santidad en el alma. Por gracia sois salvos por la fe. La mente debería educarse a ejercer la fe antes que acariciar la duda. Fíjense, la mente debería de educarse antes de acercarse a la duda. Muy importante, o sea, disciplinar la mente. Estamos demasiado inclinados a considerar los obstáculos como imposible de superarse. El tener fe en la promesa de Dios, el avanzar por fe sin dejarse dominar por la circunstancia es una lección dura de aprender y sin embargo es una necesidad impostergable para cada hijo de Dios el aprender esa lección. Debe cultivarse siempre la gracia de Dios mediante Cristo porque nos es dada como la única manera de acercarnos a Dios. En los lugares celestiales, página 111. Para la gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter,
Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de nuestro carácter. Podéis hacer, pues, Enoc agradó al Señor, aunque vivía en una época degenerada, y en nuestros días también hay Enocs. Permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasquéis a aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar nuestros pecados. Sin mí no podéis hacer. Dice, recordad esto, si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si lo veis y los consideráis señales de advertencia. De este modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a nuestro Redentor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 267. Queridos amigos, entonces, regresando al tema, se llama el ataque de Satanás. Espero que haya sido claro. El ataque de Satanás. Entonces, ¿cuál era el ataque de Satanás? El ataque de Satanás fue contra el Señor Jesús cuando era bebé, y cuando él estuvo en vida lo atacó, y cuando murió lo atacó, y cuando resucitó ya no pudo hacer nada. Al contrario, él fue atacado y fue expulsado del cielo. Pero resulta que ahora, como ya no puede atacar al Señor Jesús, ahora ataca a la iglesia, ataca a usted. Por eso usted se da cuenta que en las iglesias hay problemas, los hermanos cometen errores, los hermanos caen en la iglesia, los hermanos hay errores, usted siempre va a ver las iglesias que hay errores. Es un ataque de Satanás. Pero muchas personas no entendemos esto. Entonces lo que hacemos es criticar y criticar al hermano, criticar a fulano de tal, o incluso entre los mismos hermanos dentro de las iglesias, son tan rudos que cuando un hermano comete un error ya ni quieren hablar con él. Ahí tiene usted a los testigos, que no quiero mencionar el otro nombre porque el otro nombre es sagrado. Ahí tiene usted a los testigos, ahí tiene usted a la sociedad, em, a la sociedad de los testigos. Ahí tiene usted que cuando alguien comete un error, ya no, ya no le hablan. Todo el mundo se aleja. El único que tiene derecho de hablar con la persona es el anciano, pero parece que ya cambiaron. También no quiero mentirles. Parece que, no sé si este año, el año pasado, no sé en qué año, parece que ahora ya cambiaron su política, porque son política de humanos, no son de Dios. ¿Ve? Cuando los hermanos, en vez de ayudar al hermano caído y empiezan a criticarlo y empiezan a ponerlo abajo, es una obra de Satanás. Eso no es obra de Dios. Eso no es de Dios, porque solo Satanás le gusta atacar. Dios no ataca. Usted puede caer en adulterio, usted puede caer en fornicación, usted puede caer en alcohol, usted puede caer en todo cualquier pecado, en un crimen, no importa lo que usted cae, póngale que usted cae en el pecado más rojo, más feo, mal visto. Así, así como está usted, Dios lo ama, porque está esperando que usted salga de ese problema, salga de ese pecado y regrese a él para vencer a Satanás, para darle con una vara de hierro en la cabeza de Satanás a través de Jesucristo. Ese es exactamente el vencimiento, esa es la batalla. Pero si nosotros, cuando Satanás nos ataca a través de una fornicación, a través del alcohol, cuando Satanás nos ataca en adulterio, cuando Satanás nos ataca con mal genio, con mal carácter, con malas palabras. O sea, nosotros decimos malas palabras. Cuando Satanás nos ataca con cualquier cosa mala hacia el prójimo o hacia nosotros y nos dejamos caer, Satanás ya nos venció. Entonces, nosotros no tenemos por qué dejarnos.
sino tenemos que seguir adelante. Si nosotros cometimos un pecado, un adulterio con una hermana dentro de la iglesia, bueno, hay que ser humildes y hay que decir, ni modo, perdonen hermanos, yo cometí un error con la hermana, o perdonen hermanos, yo me emborraché, dije malas cosas, perdonen hermanos, yo cometí un crimen, aquí vengo de regreso. Pero también a Dios, ¿no? Cristo, claro, a Cristo, ¿no? Yo digo en segundo lugar al ser humano, pero yo digo a Cristo Jesús, ¿no? A Cristo Jesús se le dice, perdóname, Señor Jesús, aquí estoy otra vez, vuelvo a tu iglesia. Es así como se vencen los ataques. No vaya a pensar usted que vencer los ataques es, 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 es estar en una buena posición. No, vencer los ataques es cuando usted es atacado o vence o cae, pero se levanta y vence. Esos son los ataques. Hay diferentes tipos de ataques de Satanás. Hay unos que hieren a la persona y hay unas que no. Y al que no le pasó nada debería estar feliz y agradecerle a Dios porque ahí sigue en pie. Pero habemos unos que somos atacados y caemos, pero no levantamos. Eso es lo que Dios quiere, caer y levantar. Por eso habla aquí de errores. Cometemos errores y no levantamos. Ve, por eso dice aquí, por eso dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 267. Les voy a leer otra vez y dice, permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasquéis aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar nuestros pecados. Sin mí nada podéis hacer. Dice, recordad esto si habéis cometido errores. Fíjense, aquí hay dos tipos de personas. Aquí hay unos como Daniel que estuvieron firmes, que no cometieron errores, pero también aquí hay hijos de Dios que cometieron errores. Fíjense lo que dice, si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si lo veis y si lo consideráis señales de advertencia. De este modo transformáis la derrota en victoria. Ahí está, transformar la derrota en victoria. ¿Qué quiere decir eso? Fuimos derrotados, pero vamos a transformar esa derrota en victoria. Si nosotros caímos en adulterio, caímos en un crimen, caímos en fornicación, violamos cualquier mandamiento, pero tenemos que ocupar esa derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 267. Queridos amigos, hasta pronto. Adiós. Disculpen que tomó 28 minutos.